Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ese entusiasmo. Diga que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dile al que está a tu lado, corramos. Dígale en serio, dígale, corramos. En serio, yo pensé que hasta usted le iba a hacer como una marchita a los pies. Corramos. Yo pensé que usted iba a poner esos pies como en marcha. Corramos, corramos con paciencia, pero corramos porque tenemos una carrera por delante. Así que denle un aplauso al Señor y puede sentarse. Hoy queremos hablar, predicar con el tema una iglesia en movimiento. Cuando hablamos de movimiento, según el diccionario, es preciso hablar de cambio de lugar o de posición de un cuerpo. Reiteramos, cuando hablamos de alguien que está en movimiento, hablamos literalmente que es alguien que cambia de posición. Es alguien que comienza a moverse. En segundo lugar, cuando hablamos de, y esto es muy importante, de movimiento, hablamos del desarrollo y propagación de una idea o tendencia. Yo no pretendo que seamos una tendencia, pero una iglesia en movimiento causa tendencia. ¿Por qué? Porque propaga, porque maximiza, lleva, anuncia, eleva, publica, multiplica lo que son sus ideas. Y cuando hablamos de ideas, hablamos de pensamiento. Por lo tanto, una iglesia en movimiento cambia de lugar o de posición. Si nosotros entramos en lo que es una iglesia en movimiento, vamos a tener gente que van a cambiar automáticamente de posición. Lo que estoy refiriéndome a lo que describe Apocalipsis, que hay gente que están en un estado tibio y hay otros que están en un estado de frialdad. Pero cuando la iglesia entra en movimiento, los escenarios de frialdad comienzan a quedarse solos. Los escenarios donde están los tibios comienzan a quedarse solos, porque toda la gente comienza a cambiar de posición. Por eso todo, y esto es imprescindible, todo lo que lleva la marca, todo lo que quiere bendecir la iglesia, todo lo que honra a Dios tiene enemigo. Por lo tanto, no es un secreto, no es algo que tenemos que buscar un diccionario para interpretar, que hablar de movimiento conlleva un sacrificio, pero este sacrificio implica cambio de posición. Pero desde el momento que usted quiere activarse, desde el momento que usted quiere entrar en ese movimiento con dirección hacia el altar, van a comenzar los adversarios, los enemigos de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la iglesia y en tu casa. En otra palabra, estamos refiriéndonos que hay adversarios, y uno de esos adversarios de una iglesia en movimiento se llama la tibieza, se llama el estancamiento, porque el estancamiento produce parálisis espiritual, emocional. Por lo tanto, uno de los enemigos que tendrá que enfrentar, uno de los enemigos que tendrá que sacudir, uno de los enemigos que tendrá que quitar de tu vida es lo que se llama el estancamiento, porque el estancamiento te paraliza. El estancamiento produce cosas las cuales no son de Dios, y esto me
hace recordar a Lot. Lot entró en un estancamiento. Reitero, el estancamiento es enemigo de lo que es una iglesia en movimiento. Y esto, cuando Lot se detiene, se estanca, se paraliza, automáticamente vemos a Lot que entró en acciones equivocadas, erróneas, tanto así que la Biblia dice que no recordó lo que se le fue enseñado, no recordó lo que incluso Lot vio. Pastor, ¿y qué vio Lot? Vio a su tío Abraham, el cual Dios hizo milagros con él. Vio la mano del Eterno que estaba con Abraham, tanto así que una mujer estéril, Dios hace un milagro y la embaraza aún cuando no había tiempo. Habían preceptos, habían designios que Dios le había declarado a Abraham, y Lot estaba allí, pero la codicia entró a la vida de Lot, tanto así que cuando Dios comienza a bendecir, entonces hay una separación, y allí es donde se produce que Lot dice: yo quiero aquella tierra. Se olvidó de Abraham y escogió lo que a él le interesaban, y esa tierra estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. En otras palabras, cuando nos estancamos, esto produce en nuestra vida lo que es un vacío espiritual, y a su vez es llenado por la codicia. Y allí estaba Lot en una tierra pagana. Lo segundo que vemos en Lot es que no fue al lugar para transformarlo, sino que el lugar lo transformó a él. Porque cuando te estanca espiritualmente, tú llegas a la universidad, y en vez de tú transformar la universidad y a la gente que te rodea en la universidad te cambia. Cuando te transforma en alguien estancado, estático, paralizado, entonces te olvida de los principios que Dios te ha forjado. Por eso es que notamos que Lot llega a Sodoma y Gomorra, y cuando llega se olvidó de todo el mundo, y Sodoma y Gomorra lo cambió. Pero una iglesia en movimiento nada la puede cambiar, pero una iglesia en movimiento no hay Sodoma que la pueda cambiar. Por lo tanto, cuando los ángeles llegan para ejecutar el juicio, ahora vemos a Lot en una cueva. Y cuando se ve en la cueva con sus hijas, allí es donde se produce entonces que una de las hijas de él dijo: no vamos a quedar sin herencia, porque cuando te estanca, tú no le enseñas a tu generación lo que aprendiste de lo divino. Cuando te estanca, en vez de bendecir tu generación, muchas veces lo que produce son estancamientos, maldiciones generacionales. Por eso hay que tener cuidado con el estancamiento, porque muchas veces el estancamiento nos lleva a la codicia, y a veces por nosotros creer que estamos construyendo un futuro mejor hasta para nuestra familia, lo que estamos es acarreando maldiciones generacionales. Por lo tanto, la escritura subraya que la hija de la mayor le dijo a su hermana: vamos a embriagar a nuestro padre, porque nos vamos a quedar sin herencia. Y nota esto: no permita que el infierno, la tiniebla, pueda estancarte, porque cuando te estanca, te nubla el entendimiento, la mente, y piensa que lo que está frente a ti es solamente lo que vale y que te va a morir. Y sabe, esto me hace pensar aún en algo más profundo. Esto me hace pensar en Esaú, que cuando venía del campo venía con hambre, pero estaba estancado. Y Esaú, dice la escritura, que cuando llegó y le dijo a su hermano Jacob: dame de ese guiso, porque siento que me muero. La Biblia subraya algo interesante,
fuerte, y es que de repente él le dice: yo te puedo dar permiso, pero véndeme tu primogenitura. Y la Biblia resalta que él dijo: ¿para qué quiero primogenitura si de todas formas me voy a morir? Y el hambre que era tan fuerte, dice la escritura, que le vendió la primogenitura. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando te estanca, solamente vive para el vientre, solamente vive para satisfacer tus deseos naturales y carnales. Pero cuando eres un hombre y una mujer que está en avivamiento, el entendimiento, la revelación divina te va a llegar. Por lo tanto, aquí tiene que entender que mientras Jacob estaba en movimiento, Jacob pensaba en el futuro divino, pero Esaú pensaba en el vientre. Por lo tanto, cuando piensa en el vientre, lo único que te va a quedar es pelear siempre, luchar siempre por el vientre. Y Cristo usa una frase y dice que lo que el hombre come y viene y entra por la boca, su finalidad es la letrina. Pero cuando tú piensas en los designios divinos y te mantienes en movimientos espirituales, los cielos se te van a abrir, los cielos se te van a... Por lo tanto, allí es donde se producen los de Moab. ¿Sabe por qué se producen los de Moab? Allí es donde uno de los hombres más sanguinarios, más paganos, y allí es donde entra Moab. Y los moabitas fueron de lo que más hicieron tropezar, batallar, luchar a Israel. ¿De dónde proceden? De un sobrino del padre de la fe llamado Abraham. ¿Por qué se produjo esto? Por un estancamiento. Hay luchas que está celebrando hoy porque son causa, razón y el fruto de un estancamiento. Por eso una iglesia en movimiento, dile al que está a tu lado, no se estanca. No, en serio, una iglesia en movimiento no se estanca. Porque cuando te estanca, lo segundo que se puede producir es la depresión. Por eso vemos personas que están depresivas, personas que están cabizbajas. Y por eso es que usted escucha incluso de evangélicos quitándose la vida, inconversos quitándose la vida. Porque cuando pierde el movimiento, esto produce en ti un estancamiento. Y cuando las aguas están estancadas, esto produce bacteria, produce bichos. Y de estos bichos o gusarapos es donde se producen los mosquitos. Y allí es donde vienen enfermedades llamadas dengue y otras más. ¿Sabe por qué? Porque estamos estancados. Dios nunca te ha llamado para que esté estancado. Elías, mientras se mantenía en movimiento, Elías bajaba fuego del cielo y fuego subía. Pero desde el momento que Elías se estancó, porque no importa quién eres, no importa los años que tienes, no importa el grado de espiritualidad, todo eso se pierde desde el momento que te estanca. Porque cuando te estanca te van a visitar espíritus, cuando te estanca te visitan pensamientos, cuando te estanca te visitan las tinieblas. Y allí es donde se producen pensamientos de muerte, pensamiento de destrucción, pensamiento de dejar a Dios. Elías dijo en un momento determinado: yo no soy mejor que mi padre, ¿para qué vivo yo? Oiga lo que está hablando un profeta, y no cualquier profeta. Estoy refiriéndome al profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre que bajaba fuego, un hombre que hizo degollar hermanos, profetas de Baales y de Acera, un hombre que estaba en la presencia de Dios. Pero desde el momento que se estancó, desde el momento que se estanca, ahora esto produce un sentimiento de muerte, un sentimiento de frustración. Ahora se olvida de Dios, ahora se olvida del Dios que le había llamado. Y ahora estamos viendo al profeta Elías en un enebro, en una cueva. Y Dios no te ha llamado para que estés en cuatro paredes, Dios no te ha llamado para que estés en cueva. Por eso Dios te está diciendo: Elías, Elías, que tú has estancado. Por eso Dios no quiere que esta iglesia se estanque. Yo quiero hablarle a gente que están aquí
aquí a gente que el diablo lo va a meter en cueva, en situaciones. Pero el peor error que puede cometer un hombre y una mujer que ha sido llamado para estar en movimiento es estancarse. Porque cuando te estanca, los pensamientos van a venir. Y sonda rabacaba, los pensamientos van a venir a ti. Por eso Elías dice: yo no soy mejor que mi padre. Es que a ti no te llamaron por padre, a ti te llamaron por hijo, a ti te llamaron porque Dios tiene propósito y Dios tiene planes contigo. Por lo tanto, hoy vengo a decirte lo que Dios te dice al profeta Elías: suéltate de esa cueva, sal de ella, levántate y come, porque largo camino te resta. Tócale a alguien y dile: no te estanque más. Cuando nos estancamos, número 3, el pecado no visita. Usted muchas veces ha escuchado: ¿por qué ese ungido cayó en pecado? No importa de la índole que sea. ¿Por qué esa mujer que yo la vi adorando a Dios y adoraba a Dios tan bonito cayó en pecado? ¿Por qué se descarrió? ¿Sabe por qué? Porque se estancó. Porque es lo que nos dice Pablo: hay una carrera y tenemos que despojarnos día tras día del peso de pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante. Por eso nos los enseña. Y Pablo fue tan grande que Pablo dice: desde ahora en adelante nadie me cause molestia. Y el escritor de los Hebreos, que muchos creen que fue Pablo, no está diciendo, no está motivando, no está señalando que hay una carrera que tenemos por delante. Por eso noté algo que me impresionó. Mire, un hombre llamado el corazón de Dios, usted lo puede poner como sea y es un rango grande. A David se le llamó que era conforme al corazón de Dios. Era el hombre que cuando tocaba, Dios descendía, Dios bajaba a escuchar a David. Era uno de esos hombres tan profundos que conoció lo que a Dios le agradaba y a lo que a Dios no le agradaba. Es tan impresionante lo de David, que David dijo: un corazón contristo y humillado, Dios tú nunca te precias. ¿Por qué David dice esto? Porque David se inculcó, se entró, penetró al corazón de Dios. David sabía lo que a Dios le gustaba y lo que no le gustaba. David sabía conquistar a Dios. David sabía conquistar la presencia de Dios. Pero ahora estamos viendo a David cometiendo un adulterio, y no cualquier adulterio. Habían todas las mujeres del mundo. Era el tiempo de la poligamia. David tenía mujeres por donde quiera. Las mujeres se morían por estar a los brazos de David, porque sus cualidades, sus atributos así lo hacían. Era llamativo, no solamente porque era rey, sino porque la Biblia dice que era rubio, era elegante, era hermoso, sabía tocar, tenía atributos. Pero ahora estamos viendo a David que dejó miles y miles de mujeres que no sabían a pecado para buscar la que olía, la que sabía pecado. Y ahora estamos viendo a David estancado, estamos viendo a David paralizado, y por lo tanto entró el pecado, tanto así que mandó a buscar a Betsabé y dice que durmió con ella. Y no solamente comete el adulterio, sino que manda a matar al esposo de esta mujer. Pastor, y como un hombre con todos esos atributos divinos que tenía David pudo cometer ese pecado, pudo cometer tan horrendo pecado? Porque se estancó, porque dejó de estar en movimiento, porque dejó de estar en movimiento. A mí no me interesa cómo te llamas, a mí no me interesa si eres apóstol, a mí no me interesa si eres evangelista, pastor, a mí no me interesa si eres líder o no líder de esta iglesia, si eres miembro de esta iglesia. Solo vengo a decirte de parte de Dios que si te estanca, el pecado te puede visitar. Si te estanca, el pecado te puede visitar. El pecado visitó a David cuando se estancó. Porque Dios te ha llamado a movimiento. Toca a alguien y dile: Dios te ha llamado a movimiento. Dios está llamando a una iglesia a movimiento.
Dios está llamando a esta iglesia que se mueva al altar. Dios está llamando a esta iglesia que busque lo perdido. Dios está llamando a esta iglesia que se mueva en unidad. Dios está llamando a esta iglesia a que se mueva. Toca 3 veces a alguien y dile: Dios nos está llamando a movimiento. En serio, yo estoy hablando con alguien aquí. Dios está llamando a esta iglesia en movimiento. Yo quiero que lo entienda. Una iglesia en movimiento tiene poder. Dile al que está a tu lado: una iglesia en movimiento tiene poder. Yo estoy hablando con una iglesia que está aquí. Estoy hablando con una iglesia que está en movimiento. Si Dios te ha dado ese movimiento es porque te ha delegado poder. Una iglesia en movimiento tiene autoridad donde quiera que está. Una iglesia en movimiento es una iglesia que se le ha dado la unción regia. Y la unción regia que se le da a una iglesia es la unción para gobernar. Por eso una iglesia en movimiento tiene la capacidad de poder ir al cielo y cerrar en la tierra, y lo que cierre en la tierra será cerrado en el cielo. Una iglesia en movimiento tiene la facultad y la legalidad de desatar en la tierra, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Hay iglesias que no son muy grandes, hay iglesias que quizá no tienen templo grande, pero son iglesias en movimiento. Son iglesias que cuando están en movimiento, Dios dice: te escogí, te señalé. Por eso cuando salen a la calle, son iglesias que marcan el paso, son iglesias que trastornan, son congregaciones que cambian, porque Dios te está llamando a ¿qué? A atar y a desatar. Toca 3 veces a alguien y dile: Dios te está llamando a desatar. Como que no entendió. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando a atar. Por eso, si eres una iglesia en movimiento, en tu casa no se puede hacer lo que el diablo quiera, porque Dios te ha dado la autoridad de desatar. Dios te ha dado la autoridad de desatar. Dije que Dios te ha dado la autoridad de desatar. Tú tienes la autoridad para desatar tus hijos. Tú tienes la autoridad para desatar lo tuyo. ¿Sabe lo que Dios habló de Daniel? Porque las oposiciones van a venir, pero una iglesia en movimiento trae lo divino a la tierra. Y cuando Satanás se levanta a querer entorpecer el propósito de Dios y a retener la promesa y lo que Dios te ha dicho, ángeles vienen del cielo a la tierra. Porque una iglesia en movimiento trae el cielo a la tierra. La gente nada más habla de que Jacob era un engañador, pero una de las cualidades que tenía Jacob era que Jacob traía el cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que aunque vinieron en el mismo saco, dice la escritura que Jacob siempre peleó. Por eso Jacob se mantenía en movimiento desde el vientre. Por eso Rebeca tuvo que hablarle a Dios y decirle: dentro de mí hay un combate, una batalla. Y Dios le dijo: te voy a decir algo, muchacha. Dentro de ti hay 2, pero hay uno que será el menor, pero es el que está causando la revolución. Dile al que está a tu lado: no te importa el nombre, no te importa el tamaño, lo importante es que esté en movimiento. Porque si está en movimiento con destino profético, no hay nada que lo pueda detener. No hay diablo que lo pueda detener. Mire, nosotros hemos estado equivocados. Alguien agarre esta palabra ahora. Nosotros estamos equivocados, porque nosotros no fuimos llamados a hacer nada con dinero. Nosotros fuimos llamados a entrar en movimiento, y por la fe todo va a venir. Hemos estado accionando mal. Hemos estado accionando mal. Usted lo que tiene que entrar en movimiento es un engaño de la tiniebla. La tiniebla te dice: haz mucho para que coseche, pero mientras más tú haces con tu propia fuerza, nada está cosechando. La situación no cambia, los problemas no cambian. Entonces dile al diablo, como le dijo Jacob: te equivocaste, diablo. Yo voy a pelear por lo mío ahora. Desde el altar yo voy a pelear por lo mío. Toca 3 veces a alguien y dile: entra en movimiento. Vamos, en serio, dile a alguien que entre en movimiento.
Entre en movimiento. Dice la Biblia algo impresionante. Oh my God, siento a Dios aquí. Que tú tienes tanta autoridad. Que dice en la escritura que cuando Jacob llegó, dice que vino una escalera que traía los celestiales. Oh my God, porque una iglesia en movimiento abre dimensiones. Una iglesia en movimiento abre dimensiones. Oh my God, yo estoy hablando con gente y profetizo. Si usted, no me importa quién sea, si usted tiene negocio, tiene empresa de esta casa, si usted motoconcho, carrito, no me importa, peina, uña y toda la cosa, si entró en este movimiento espiritual en esta casa, a otro le va a ir mal, pero a usted le va a ir bien. Si usted es movita y entra en este movimiento espiritual, a otro le va a ir mal, pero a usted le va a ir bien. Yo profetizo sobre los hijos de esta casa que en su trabajo será diferente. Entre en este movimiento y te va a ir diferente. Yo profetizo que se va la hambruna, se va la necesidad, se va la deuda, se va la precariedad. Yo porque una iglesia en movimiento trae los recursos del cielo a la tierra. Entra en movimiento, entra en movimiento, entra en movimiento, entra. No mire tu condición, mira tu destino profético, el propósito de Dios contigo. La condición de Jacob le decía que era un engañador, pero desde que puso su cabeza en la piedra, dice que la escalera descendió. My God, cierto, gloria. Pastor, ¿qué me está diciendo? Agarre esta palabra. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que es necesario que ponga tu cabeza, oh my God, en la piedra. ¿Por qué, pastor? Porque esta piedra no es cualquier piedra, es un sinónimo, un simbolismo de que esta piedra tiene conexión con la roca inconmovible que se llama Cristo. ¿Por qué la cabeza? Porque de la cabeza vienen los pensamientos. Si pones tu cabeza en la peña, entonces Él enderezará tu paso, entonces Él te dará la revelación, y entonces tus pensamientos estarán conectados a los pensamientos de Él. Tu voluntad estará conectada a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque tus pies van a ir conforme al diseño divino. En otras palabras, cuando Jacob se recostó, se estaba activando el destino profético del cielo, los designios del cielo, el pensamiento del cielo y la voluntad del cielo. Por eso ahora vemos a Jacob que está luchando por cambio, por transformación. Ahora no vemos a Jacob peleando por bendición. Ahora vemos a Jacob peleando para ser transformado, para ser transicionado, para ser cambiado, para entrar en movimiento divino. Ahora estamos viendo a Jacob luchando para que la ilegalidad se vaya de su vida y entre lo legal. Por eso es que cuando pelea con el ángel le dice: te certifico, mira tu diploma, te graduaste, entrate a lo legítimo, porque peleaste con Dios y peleaste con los hombres. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que hay gente que creen que solamente peleando con los hombres que van a tener victoria. Te hace falta pelear con Dios, y se pelea con Dios en el altar, con dedicación a Él, con devoción a Él, entregándole tu yo, entregándole tu tiempo, entregándole tu hora, entregándote tu suspirar, entregándole a Él tu respirar, entregándole a Él tu pensamiento, entregándole a Él tu sentimiento, entregándole a Él tu voluntad. ¿Sabe que muchas veces somos tan orgullosos y creemos que somos humildes? Porque a veces somos arrogantes y creemos que somos humildes. Pastor, ¿qué dice? Cuando no le entregamos a Él nuestra voluntad y la reservamos, le estamos diciendo: yo puedo. Jonás usó un acto de arrogancia y prepotencia, pagando su pasaje y dirigiéndose hacia donde él quería. Cuando tú te diriges hacia donde tú quieras, le está diciendo a Dios: yo tengo el dominio de mi casa, el dominio de mi vida, y hago con ella lo que yo quiera. Pero el hombre y la mujer que está en movimiento, su pensamiento y su corazón lo quebrantan ante Dios. Y el que he quebrantado dice: ahora no vivo yo más, vive Cristo en mí. El que he quebrantado ahora dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Una iglesia en movimiento es una iglesia que no para su adoración, aunque lo calumnien. Voy a decir eso de nuevo.
Porque van a haber hermanos que van a hablar de ti en esta casa. Van a haber hermanos que van a hablar de mí. Yo no puedo evitar eso. Hay gente que no le va a gustar como yo conduzco, como yo me manejo. Hay gente que no le va a gustar como yo me vista. Hay gente que no le va a gustar el olor de mi perfume. Hay otros que no le van a gustar mi peinado. Hay otros que no le van a gustar mi corbata. Pero yo tengo que entender eso. Pero yo no me puedo detener. Yo no puedo detener mi adoración porque a alguien no le guste la forma de que yo cante. Voy a decir eso de nuevo. El problema es que una iglesia en movimiento no detiene la adoración. Una iglesia en movimiento no detiene la adoración. Por eso vamos a hacer aquí próximamente 21 días locos. Corrido, porque vienen por ahí 21 días locos. Corrido, el que no quiera venir que no venga. El que crea que mucho que se quede en su casa. Pero el que quiere estar en movimiento va a ver. Y no di que con internacionales ni nadie, con la gente de la casa. Hay muchos que van a tener que mostrar para lo que son, o si no van a quedar atrás. Se lo digo desde hoy. No cogemos lucha con nadie. El que no sirva, no sirve. El que no quiera, no quiere. No vamos a forzar con nadie. Esto es voluntario. ¿Sabe por qué? Porque hay algo. Agarra esto. Dile al que está a tu lado, agarra esto. Sabe que cuando se está en movimiento hay un peligro grande, que si te empujo te puedo romper uno de los músculos o tú sufrir una fractura. Por eso no vamos a empujar a nadie, porque no queremos herir. Pero cuando tú quieres voluntariamente, my God, tú comienzas a calentar. Tú comienzas a calentar. ¿Para qué? Para comenzar a correr. Para comenzar a correr. Para comenzar a correr. Por eso quiero que entienda este principio. Dice la Biblia que Pablo y Silas no se detuvieron, aunque lo calumniaron, aunque levantaron falsos testimonios, aunque lo golpearon, aunque sintieron el látigo que cayó sobre su espalda. Pero ellos no se detuvieron. Voy a decir eso de nuevo porque es importante. Pablo y Silas no se detuvieron. ¿Sabe por qué? Porque eran una iglesia en movimiento. Aunque a ellos lo calumniaron, le levantaron falso testimonio, lo golpearon, el látigo cayó sobre ellos y lo metieron en una prisión, en una cárcel. Pero ellos no se detuvieron. Yo quiero que lo agarre, por favor, porque van a venir momentos que te vas a sentir en cárcel. Van a venir momentos que van a levantar falsos testimonios contra ti. Van a venir momentos que te van a calumniar. Van a venir momentos que te van a golpear. Van a venir momentos que las cosas no te van a salir bien. Hay momentos que tú vas a pensar que como que tú viniste a la iglesia, lo hiciste todo correcto, pero en vez de la gente aplaudirte, la gente lo que te va a vituperar, a maltratar. Eso pasó con Pablo y Silas. Reprendieron unos demonios que estaban en una muchacha, la hicieron libre, pero lo castigaron, lo maltrataron. ¿Sabe qué? Yo quiero decirte, pero ellos no pararon su adoración. Ellos no pararon su adoración. Y Dios quiere una iglesia en movimiento que no deje de adorarle, porque una iglesia en movimiento no deja de adorar a Dios. Una iglesia en movimiento le dice al diablo: ¿a quién tú crees que tenemos que servir primero? ¿A Dios o a los hombres? Una iglesia en movimiento, no importa las amenazas, ellos no van a dejar de adorar a Dios. Ellos no van a dejar de glorificar a Dios. Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, ellos comenzaron a adorar a Dios. Ellos adoraban, estaban presos pero adoraban, estaban encarcelados pero adoraban, tenían cadenas pero adoraban. Que nadie te robe tu adoración, que nadie te robe tu adoración, que nadie te robe tu adoración, que nadie te robe tu adoración. Yo estoy hablando como una iglesia en movimiento, una iglesia que no va a permitir que nada ni nadie, que nada ni nadie, que nada ni nadie le robe su adoración. Hay alguien con fuerza todavía para adorar aquí. Hay alguien con fuerza todavía para adorar en esta casa. Una iglesia en movimiento provoca que las puertas se abran. Alguien que agárrenlo. Diga que una iglesia en movimiento provoca que las puertas se abran. A mí no me importa lo que hayan dicho los economistas. Yo ni de economía sé, oh gloria, pero algo yo te voy a decir: que una iglesia en movimiento hace que las puertas se abran. Una iglesia en movimiento hace que las puertas se abran. Una iglesia en movimiento hace que las puertas. Toca atreverse a alguien y dile: provoca una puerta que se abra.
Vamos, provoca una puerta que sea ahora. Provoca que una puerta se abra. Pastor, ¿y cómo puedo provocar una puerta que se abra? Yo no vine a darte varita mágica. Yo te vine a decir con excelencia. Dile al que está a tu lado, ¿con qué? Con excelencia. Que en todo lo que tú hagas sea con excelencia. Que todo lo que emprendas sea con excelencia. Porque hay gente que en vez de abrir puertas cierran puertas. El problema es que tú lo pones a colarte el café y ellos te cuelan un café. Pero cuando tú entres en movimiento, todo lo que haces es con excelencia. No, en serio, estoy hablando con alguien. ¿Sabe por qué? Porque a los excelentes la gracia los persigue. Y cuando la gracia te persigue, todo lo que le pone mano es bendecido. My God. Todo lo que pone mano es bendecido. ¿Sabe por qué? Agarre este principio. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que él comenzó en la casa de papá. Dile al que está a tu lado, en la casa. No, en serio, di en la casa. ¿Por qué Jacob siempre tenía a José en alta estima? ¿Sabe por qué? ¿Por qué le hace túnica de colores? Dile al que está a tu lado, por la excelencia del servicio. Por la excelencia del servicio. Dije, por la excelencia del servicio. Porque Jacob mandó a su hijo José a ver cómo estaban sus hermanos. Di conmigo, por la excelencia del servicio. Di conmigo, por la excelencia del servicio. Porque dice la Biblia que los hermanos agarraron a José para venderlo. Dile al que está a tu lado, por la excelencia del servicio. No, en serio, por favor. Porque a José lo compraron. Di conmigo, por la excelencia del servicio. Porque por ti no quieren dar ni 2 cheles, porque tú no eres excelente. Y mala suerte. Y todo el tiempo lo están votando. Yo he visto tipos elegantes, bonitos, montados, y dije que una mujer no le hace caso. Papi, te falta excelencia. Porque el excelente la gracia los persigue. Dije que a los excelentes la gracia los persigue. Dije a los excelentes la... ¿Por qué compraron a José? Dice la Biblia que cuando llegó a la casa de Potifar, hasta la diabla que estaba allí se lo quería comer. Por excelente. Porque el excelente porta gracia. Y la gracia te hace ver diferente donde quiera que llega. La gracia te hace ver codiciable. A ti te van a envidiar no por lo que porte, por la gracia. Hay gente que habla de ti. Hay gente que te ponen bravo porque hablen de ellos. Papi, es que tú no puedes ser ignorado, Maica. Tú no puedes ser ignorado, Maica. Dile, es que tú no puedes ser ignorado, Maica. Tú no puedes ser. Y como ellos no saben traducir, son como niños. Dile al que está a tu lado, di conmigo, como niños. Como no se saben expresar y su lenguaje lo único que le da es la murmuración, entonces hablan de... Pero a mí, ellos no son los que me dan cosas, eres tú que me das cosas. Que de cualquier cosita con cualquier hermano, con cualquier cosita ya. No. Es que la gracia está sobre ti, papá. Es que la gracia está sobre ti, mamá. Es que la gracia está sobre ti. Vamos, alguien agárrelo. Por eso dice la Biblia que tu excelencia, agarre esto ahora, que tu excelencia es la que va a producir que puertas se abran, porque te va a conectar a dimensiones, te va a conectar a prosperidad, te va a conectar a excelente trabajo, te va a conectar a niveles tan superiores que te va a quedar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque en la casa de Potifar él fue excelente y lo metieron en la cárcel, pero él fue excelente. Él estaba allí en la cárcel excelente. El copero tuvo que hablar de la excelencia de José. Llegó al palacio siendo excelente. El faraón tuvo sueño y él fue excelente. Tenían que buscar quién fuese el segundo administrador de todo, y dijeron: ¿a quién más vamos a buscar sino a este que es el Te estoy dando esto porque lo siento de Dios. Cuando tú eres excelente, tú no eres de los empleados que dice: ¿por qué todo me toca a mí? Tú lo haces
Y si ese es el lugar donde Dios te va a proveer altura, elevación, gloria, esa misma excelencia va a hacer que el día que el faraón del lugar piense que necesitan a alguien, te van a buscar a ti. Vaya, te van a buscar a ti. Abasoma, te van a buscar a ti. Recatarabasoma, te van a buscar a ti. ¿Sabe qué? Por eso pusieron a José. Por eso es que una iglesia en movimiento es una iglesia excelente. Y una iglesia excelente provoca que las puertas se abran. Por eso la Biblia dice que estando Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, las puertas. No, usted no está entendiendo el código. Tus puertas, las que llevan tu nombre, tus puertas, las puertas, tus puertas. Yo profetizo que tus puertas se abrirán. Yo profetizo que tus puertas se abrirán. Yo no sé otras puertas de otros, pero las tuyas se van a abrir. Las puertas tuyas se abren en el nombre de Jesús. Las puertas de esta iglesia se abren. Profetizo puertas abiertas. Profetizo puertas abiertas. Profetizo puertas abiertas. Profetizo puertas abiertas para esta casa. Termino diciendo, porque tengo que decirlo. Una iglesia en movimiento no se detiene, aunque le tiren piedra. Ey, conmigo. Ey, aquí. Ey, aquí. Yo dije que una iglesia en movimiento no se detiene, aunque le tiren piedra. Aquí. Dije que una iglesia en movimiento no se detiene, aunque le tiren piedra. Te voy a explicar por qué. Porque ahí afuera hay unos que te van a tirar piedra, que no son locos, porque los verdaderos locos están aquí. Pero se van a hacer los locos para querer detenerte. ¿Por qué se van a querer hacer los locos? Porque el diablo lo va a usar. Y ellos se van a hacer los desentendidos para ser usados por el diablo. Y ellos se van a meter en la coordenada de la tiniebla para ser usados por la tiniebla para querer detenerte. Y te van a tirar piedra. Pero dile al que está a tu lado, una iglesia en movimiento no se detiene aunque le tiren piedra. Yo estoy hablando en serio. Agarre eso, porque usted va a decir, pero mira lo que el pastor me decía. Una iglesia en movimiento, aunque le tiren piedra, no se detiene. ¿Sabe por qué no se detiene? Porque sus ojos no están puestos en la piedra. Sus ojos están puestos en el trono de gloria. Y están puestos en el que está a la diestra. Cristo, diga al que está a tu lado, es el blanco de la iglesia. Cristo es el objetivo de la iglesia. Cristo es el diseño de la iglesia. Cristo es el blanco de la iglesia. Cristo es el blanco de la iglesia. ¿Sabe por qué yo no me voy a detener? Porque mi blanco no eres tú, aunque me tire piedra. Mi blanco se llama Cristo. Por eso dice la escritura que Esteban veía los cielos abiertos y a la diestra veía al Hijo del Hombre. Por lo tanto, una iglesia en movimiento es indetenible. Una iglesia en movimiento es una iglesia indetenible. Yo oro al Padre por ti ahora y declaro en el nombre de Jesús que aunque la prueba de la escasez quieran venir a tu vida, tú no te detendrás, porque tus ojos están puestos en Jesús. Aunque las piedras de las enfermedades quieran venir a ti, tú no te detendrás, porque tú tienes lo puesto, los ojos en Jesús. Aunque las pruebas y las piedras del pecado quieran venir a ti y golpearte, tú no te detendrás. ¿Por qué? Porque tú tienes los ojos puestos en Jesús. Aunque la prueba de la calumnia, de la mentira, de la falsedad, de las debilidades, de tus emociones te quieran engañar y vengan sobre ti, tú no te detendrás, porque tú tienes puesto los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Póngase sobre sus pies.